yo no sé qué está pasando, para qué está pasando algo. Yo le dije, muy fácil, déjeme meter a la tesorería un día. Y me fui para la tesorería y al mediodía me fui para donde le dije, no, tranquilo, está quebrado. La tesorería estaba incendiada. La tesorería es la UCI de una empresa. Yo una vez me senté con un empresario y le dije, ¿tú sabes cuánto te vale tu nómina mensual? Dijo, no, te vale 5.000 millones de pesos. ¿Cómo vive uno sin saber de dónde va a sacar para pagar los 5.000 millones de la nómina mensuales? Y por eso se equivocan financieramente, porque le entregan la responsabilidad financiera al financiero. Y él es el último de la cadena. ¿Qué otras herramientas tenemos para analizar el pasado de las empresas? ¿Qué más tenemos que hacer para poder entender qué hicimos mal para poder hacerlo mejor a futuro? En tantos años que te has sentado con empresas, ¿qué sirve para hacer una proyección de ventas y cuáles son los errores más comunes que ves a las personas cometer? Coge cualquier estudiante de universidad, cualquiera, te reto, y dile, hazme una tesorería. ¿No tiene idea? No tiene ni idea. Coge muchos financieros, muchos, y dile, hazme una tesorería. Y te dicen, un flujo de caja. No, yo con 2 preguntas sé si una compañía está mal o bien. Todo el mundo se la debería hacer. Cuando me siento donde un cliente y quiero saber si está en problemas o no, le pregunto. Yo no concibo hoy cómo hay empresas que tú les preguntas cómo vas y miran para el techo. Que tú no sepas diario cómo van tus ventas, estás fuera de foco. Las cifras no te pueden sorprender. Las cifras se persiguen. Bienvenidos a Instinto, el podcast donde todos los lunes convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Yo soy David Llano y hoy está con nosotros por segunda vez Albaluz Hoyos, una mujer con 41 años de experiencia en el mundo financiero, fundadora de una de las bancas de inversión más importantes del país. En 41 años ha acompañado más de 250 compañías. Todas tenían el mismo problema, no entendían su propio dinero. Este episodio es para repetirlo, ver con papel y lápiz y aplicarlo desde hoy. Si pudieras en una o dos oraciones decir quién es Albaluz y qué hace Albaluz, ¿qué dirías? Albaluz es una persona que ha estado en el mundo financiero en los últimos 41 años, dedicada a la banca 23, al mundo empresarial, digamos, los últimos, y tengo mi propio negocio que es una banca de inversión en Colombia. Me encantan las finanzas y me encantan las finanzas simples. Aprovechando que te gustan las finanzas simples, tienes muchos pilares de negocio, pues como muchos servicios que ofreces en tu empresa, pero uno de ellos es la gestión financiera, así que quisimos hacer una masterclass de finanzas para que todo el mundo pueda entender sus números de manera sencilla, porque a veces las personas creen que son mucho más complicados de lo que realmente son. Entonces empecemos por los fundamentales. ¿Qué es la gestión financiera? Ve, la gestión financiera es la cultura que logra desarrollar una organización para que todo el mundo hable y entienda las cifras. Porque en esta sociedad yo siento que los números financieros de las empresas eran como un secreto. Antes a los dueños de las empresas les daba miedo revelar las cifras. Y en parte yo entiendo por qué. Tuvimos una sociedad que vivió con mucho temor muchos años. Entonces la gente escondía sus cifras. Pero cada vez se vuelven más públicas. Hoy son públicas las cifras de todas las compañías y las puedes encontrar en la superintendencia publicadas. De hecho, nosotros en nuestra página hacemos un reporte muy chévere con las cifras de cada una de las compañías que salen hasta graficadas de forma simple. Y yo creo que eso llevaba a que las cifras las manejara el contador y el dueño. Y resulta que las cifras de las compañías no las maneja ni el contador ni el dueño. Las cifras de una organización las maneja la organización. Si tú no le entregas las cifras a los dueños de las áreas, luego no las administra nadie. Porque si yo soy, vamos a poner ejemplos, el financiero de mi organización, y a mí me dicen, cuida las cifras financieras de la compañía, yo no puedo cuidar las cifras solo. Yo necesito que el comercial venda bien, venda rentablemente, venda a plazos adecuados. Yo necesito que el de compras compre lo que necesita el de la fábrica para que el comercial le pueda entregar a sus productos a tiempo a los clientes.
Pero ese de logística tiene que comprar bien, a buenos precios y a buenos plazos, y las cantidades necesarias. Y ahora te explico por qué te estoy diciendo eso a ese nivel de detalle. Y el de la fábrica tiene que saber qué tiene que producir para poder entregarle al tiempo al cliente comercial, ¿sí o no? Y tiene que saber a cómo lo produce, a los mínimos costos, para que éste pueda vender rentablemente. Luego, lo que le llega a esta área, siendo yo el financiero, ¿qué es? El producto de lo que hace el comercial, de lo que hace el de logística y operaciones, y en lo que hace el de la fábrica. Yo no hago nada. Yo como financiero doy directrices y le digo a este, tenés que vender a 100 porque ese es el precio que nos da tal rentabilidad y vos deberías comprar máximo pagando a 90 días y ojalá que logres comprar las materias primas a tal precio y vos no deberías gastar en la fábrica sino máximo tanto y mantener a tal capacidad porque si no a mí no me va a dar al final las cifras de la compañía integrales. Luego, el trabajo de una organización financiero lo hace todo el equipo, no lo hace una sola área ni una sola persona, lo hace todo el equipo. Por eso es importante entregarle a cada uno lo que le corresponde. Pero antes eso no se hacía. Es más, yo me atrevo a decir que muchas empresas no lo hacen. Nosotros hemos estado en más de 250 empresas y te puedo garantizar que nunca hemos encontrado una sola empresa que lo haga de esa forma. Y por eso se equivocan financieramente, porque le entregan la responsabilidad financiera al financiero. Y él es el último de la cadena. A él le llega todo hecho. Él tiene que dar directrices adelante, pero al todo le llega hecho y concluido. Entonces, por eso hay que entregar y responsabilizar las áreas. Luego, la gestión financiera es que todo el mundo gestione sus cifras de acuerdo a unas directrices para que la organización toda cumpla un resultado. Es muy interesante ese concepto porque todo el mundo tiene que estar, es como una máquina, tiene que estar todo engranado para poder que funcione. Pero si hay una pieza que no entiende cuál es su función, todo se desbarata. Entonces empecemos Total. a construir un poco qué es lo que tiene que entender la gente para poder gestionar las finanzas, porque si estamos entendiendo que cada persona tiene que ser un área como de gestión individual y luego de su área, ¿cuáles son los pilares fundamentales que debe entender acerca de la gestión financiera y de las finanzas de una empresa para poder hacerlo bien? Ve, lo más fácil, y por eso te dije que me gustaban las finanzas simples, es que yo después de haber vivido la vida del value at risk, que algunos me entenderán, pero quizás muy poquitos, ¿Qué es eso? que eso es los valores en riesgo, los portafolios, que eso se hace pues con matemáticas especializadas y sofisticados modelos de Monte Carlo y cosas de ese estilo, me volví a la tienda porque me he dado cuenta de que mientras más simples volvás las finanzas, es más fácil que las organizaciones las entiendan, que las distintas áreas las entiendan y que las compañías funcionen bien. Entonces, después de muchísimo entender las empresas, diseñamos una herramienta que normalmente no existe ni siquiera en las cátedras financieras, que se llama la tesorería. Y mucha gente confunde con el flujo de caja, Como yo. que puede llamarse flujo de caja, pero a mí no me gusta llamarlo así porque creo que darle el nombre puro de tesorería lo hace más sencillo. Entonces yo a todo el mundo le digo, ¿usted cuándo ha visto un tendero quebrado? Nunca. Nunca. ¿Qué tenía un tendero normalmente o qué tiene un tendero? Un cuaderno y un lápiz. Y en ese cuaderno y ese lápiz escribe todo. ¿Qué vendió? ¿Cuánta plata le entró? ¿Qué le salió? ¿A quién le compró y cuánto le valió lo que le compró? Y al final del día sabe cuánta plata quedó o con cuánta plata le hace falta. Nunca le hace falta porque al tendero nadie le presta. Entonces no le puede hacer falta. La tesorería es eso. La tesorería es lo que haces tú con tu sueldo. ¿Tú sabes cuánto te ganas? Sí. Ok. Entonces te ganas 10 pesos, para que no nos digas cuánto y no nos asustemos. 10 pesos. Yo creo que me ha visto más yo que ustedes. 10 pesos. Entonces tú dices, de esos 10 pesos, yo me tengo que, este mes, tengo que pagar la casa, sea el arriendo, la hipoteca. Tengo que pagar el mercado.
tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el estudio de los hijos. Tú coges todo lo básico. Yo todavía estudio de hijos, no. Entonces uno coge lo que yo llamo lo básico, la operación. ¿Yo con qué vivo? Con lo que me entra y con lo que me tengo que gastar, básico. Y al final del mes sé con cuánta plata quedó. ¿Sí o no? Eso es una tesorería. Ahora traduzcámoslo a una empresa. ¿Qué tiene que hacer una empresa para saber cuál es su tesorería? Entonces, ¿cuánta plata me va a entrar esta semana? Ojalá. Yo conozco empresas a las que ya las hemos puesto a hacer tesorería hasta diaria, pero digamos que semanal. Entonces, esta semana voy a recaudar 100 pesos de cartera. De esos 100 pesos tengo que pagar la nómina, todo lo que es la seguridad social, los impuestos, el IVA, la retención en la fuente, los ICAs. Tengo que pagar los proveedores, porque esta semana se me vencen proveedores, entonces tengo que pagar los proveedores. Luego de que yo digo cuánto me entró, cuánto me salió de lo operativo. Mucha gente pone ahí los bancos. No. Todavía no pongan los bancos. Primero entiendan la operación. Me entran 100 pesos, me salen 80 para la operación, me quedan 20. Pero en la tesorería, de lo que te entra, sí tienes que tener en cuenta los préstamos, por ejemplo, que te hacen los bancos o tampoco. Espérate. Primero lo operativo. Me entran 100 de recaudo de mi cartera, me salen 80 para pagar nómina, o los proveedores, los parafiscales, todo lo que es la operación. Y ahí digo, esa es mi tesorería operativa. Eso fue lo que me quedó de la operación. Luego digo, ¿cuánto le tengo que pagar de intereses a los bancos? ¿Y cuánto de capital? ¿Por qué? Porque mucha gente pone dentro de los ingresos los préstamos de los bancos. No, esos ingresos no son suyos. Eso lo prestó un tercero. No lo meta arriba. Deje todo lo que son ingresos y salidas de bancos en un capítulo financiero para que usted sepa si su operación le cubre todos los costos financieros, al menos los intereses, y si su deuda está creciendo o está bajando. Porque si no terminan enredados y no saben si la plata era de ellos o era del banco y si subió la deuda o no subió. ¿Por qué nos gusta mucho el flujo de tesorería? Porque la tesorería te permite ver la compañía hacia el futuro. La mayoría de las organizaciones de este país, y yo creo que del mundo, se gestionan con el pasado. Yo no puedo hacer nada sobre el pasado ya pasó. La tesorería nos permite gestionar el futuro. Yo ya sé, parada hoy, si yo tengo un flujo de tesorería a 12 meses, yo puedo decir, en el mes 3 voy a tener un déficit, porque en el mes 3 tengo que pagar las cesantías y no me alcanza el flujo de tesorería para pagar las cesantías. Voy a llamar al banco hoy y le voy a decir, banco, usted me presta para dentro de 3 meses que creo que voy a tener un... Eso al banco le suena a música celestial, porque el banco dice, este sabe qué le va a pasar en el futuro. La mayoría de la gente coge el teléfono y llama al gerente del banco. Mira, ¿me podés prestar plata hoy a las 11 de la mañana? Que es que necesito para pagar los impuestos. Marica, eso no es planeación, eso es reacción. Y eso no puede pasar, eso lo único que le muestra a un banco es desorden. La tesorería es la gestión del futuro. Por eso nos encanta la tesorería, porque a mí no me importa si el país está dando pérdidas, todavía eso no me importa, todavía. Ojo que no estoy diciendo no me importa, todavía, porque estoy gestionando el futuro. Entonces yo soy capaz de, desde aquí, empezar a manejar todo lo que me puede pasar para que eso se dé. No estoy manejando el pasado. Entonces por eso amo la tesorería. Es mi herramienta favorita de gestión. Creo que no hay nada mejor. Hace 2 semanas fue un cliente en mi oficina. Le hice un par de preguntas y al final me dijo, es que no tengo contabilidad. Todo falló con una integración de software. Y le digo, perfecto. Como usted no tiene contabilidad, entonces agárrese a planear la tesorería, que es lo único que tiene. La única seguridad que usted tiene es lo que le va a pasar en los bancos, la plata que va a entrar y salir de los bancos, y empiece a gestionar el futuro. La contabilidad era pasado, luego olvídela, ya esa se murió. Entonces empiece a planear el futuro, que eso sí lo puede planear y usted no necesita contabilidad para eso. Usted necesita saber cuánto vendió,
cuánta plata va a recaudar, qué proveedores debe, cuánto le vale su nómina, cuánto le valen sus honorarios, que es lo mínimo que sabe y lo puede sacar por lo menos de ciertas cuentas contables, así no tenga todos los estados financieros. La tesorería es solamente cartera que yo sé que voy a recibir, o sea, por ejemplo, clientes que me tienen que pagar a 3 meses, por ejemplo, o también pueden ser proyecciones de ventas. La primera fase se hace con lo que ya sé que voy a recibir, porque ya lo vendí. Pero de ahí en adelante lo haces con tu proyección de ventas. Además, en la medida en que, mírame, la tesorería es como montar en bicicleta. Uno al principio lo tienen que tener. Después lo sueltan y se cae, porque eso es muy difícil. Pero luego empieza a montar solo y le va cogiendo la velocidad. Porque ya sabes, yo sé, más o menos normalmente recaudo tanto semanal. Y yo sé que en tal semana el recaudo es mejor que el anterior. Y yo ya sé que esto pasa en esta semana. Y yo ya sé que en esta semana tengo nómina. Luego la tesorería se va volviendo un aprendizaje continuo. Es hermoso el aprendizaje de la tesorería. Al principio es duro, porque es que no es una herramienta que te enseña. Coge cualquier estudiante de universidad, cualquiera, te reto. Así, y dile, hazme una tesorería. No tengo ni idea. No tienen ni idea. No saben qué es una tesorería. Coge muchos financieros, muchos, y dile, hazme una tesorería. Y te dicen, un flujo de caja. No, es que el flujo de caja, por método indirecto, tienes que esperar a tener estados financieros hechos. Yo te estoy viendo que me hago una tesorería, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? Mucha gente no sabe eso. Yo una vez me senté con un empresario y le dije, ¿tú sabes cuánto te vale tu nómina mensual? Dijo, no, debe darle 5.000 millones de pesos. ¿Cómo vive uno sin saber de dónde va a sacar para pagar los 5.000 millones de la nómina mensuales? Si no tienes toda una tesorería bien administrada, bien programada, si tienes las cifras en la cabeza, es que eso tiene, la mayoría de la gente cuando ve los estados financieros tienen muchos números, que todo el mundo cree son estados financieros, allá una cosa que la mayoría de la gente ni siquiera entiende contabilidad, partamos de eso. Cuando tú ves una tesorería y te sientas y te dicen, la nómina vale 5.000 millones de pesos, todo el mundo me mira como, ay, 5.000. ¿Ven lo que vale administrar esta compañía? O sea, cada mes hay que hacer por lo menos 5.000 millones de pesos para poder pagar el salario. Y los proveedores, la luz nos está valiendo 500 millones. Sí, 500 millones de pesos. Entonces todo el mundo se empieza a volver consciente de las cifras y a metérselas en la cabeza. Y no hay nada más poderoso en la vida que tener las cifras en la cabeza. Yo le pregunto a todo el mundo, ¿usted sabe cuánto se gana? Sí, ok, aprenda de las cifras de su compañía. Es que su compañía es el negocio del que usted vive, aprenda de las cifras. Y no son difíciles de aprender. En la medida en que la gente se va sentando, eso se va volviendo una dinámica muy sencilla de lograr. Es curioso porque yo siento que los emprendedores tienen más tesorería que las empresas consolidadas, pero te digo por qué, porque tienen más futuro que presente. Pues muchos de ellos ni siquiera tienen pasado, ¿no? Lo que pasa es que los emprendedores no tienen ni siquiera teoría porque no tienen plata. Entonces les toca ir a buscarla. Entonces pues, sufren con anticipación. Pero ya sabes por lo menos cuánto tenés que pagar. Claro, pero el problema es que muchas de las empresas, y mientras más grandes es peor, porque eso tiene unas dinámicas absurdas. Yo le digo a todo el mundo, quebrar una empresa es dificilísimo. La semana pasada alguien se me sentó en mi oficina a llorar porque tiene un problema financiero y yo le dije, tranquila, quebrar una empresa es dificilísimo. Yo no he visto sino una en los últimos 40 años, así que no se angustie. Las empresas son capaces de sobrevivir, pues porque las empresas tienen una dinámica absurda. Uno nunca entiende las dinámicas de las organizaciones porque son muchas inercias que te van llevando. Lo que pasa es que cuando algo pasa y te quita un poquito de esa inercia, es que empieza a flotar toda la mierda que yo llamo que había debajo y nadie se había dado cuenta. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios y crecimiento personal. Todas las semanas nos sentamos con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieres perderte ningún episodio y quieres apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndote al canal y activando la campanita. Lo puedes hacer dando clic en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Ahora sí, de regreso al episodio. Quiero hacer una pregunta ahorita devolviéndome porque yo creo que hay un misterio muy grande en el mundo de los negocios y son las proyecciones de ventas. En tantos años que te has sentado con empresas,
¿qué sirve para hacer una proyección de ventas y cuáles son los errores más comunes que ves a las personas cometer cuando están intentando ver cuánto vender? Porque yo, por ejemplo, podría decir yo, en 3 meses voy a vender X, pues no tengo ni idea. Pero yo creo que eso también viene de la inercia de los negocios. Si yo tengo un negocio que todos los meses vende 20.000 millones, pues qué par de grave para que no vendan los 20 este mes, que pues, que algo muy grave. Pero yo tengo que tener una fuerza de ventas consolidada, una forma de control y seguimiento de mi fuerza de ventas para saber que las cosas se están dando diario, diario, diario. Yo no concibo hoy cómo hay empresas que tú les preguntas cómo vas y miran para el techo. En esta época de la vida, que tú no sepas diario cómo van tus ventas, estás fuera de foco. Primero, fuera de foco, fuera. No tienes que dejar diario cómo va la venta para poder saber qué push hace para lograr los objetivos. Porque hay otra cosa que también creo que en otra parte te lo dije, es las cifras no te pueden sorprender. Las cifras se persiguen. Si uno no persigue las cifras, no las logra. Qué buena Pero frase. es uno el que las persigue, es uno el que se mata por lograrlas. Porque usted imagina, pues yo aquí sentada diciendo, ay, yo no voy a llegar a la meta, ay, yo cómo lo voy a lograr. Pues claro, si no te mueves, si no pones push, si no le decís a todo el mundo todos los días cómo va, si no le decís al punto de venta que va caído, él cómo va a saber. Él no va a preocupar. Vos le tenés que decir cómo va y qué tiene que hacer para lograr la meta. Y eso es gestión financiera, ¿no? Todo eso es gestión financiera, es que perseguir las cifras es gestión financiera. No, es que la gestión financiera se llama control y seguimiento, que es otra de las cosas más complejas que yo he visto. O sea, tú llegas a muchas empresas, chistosísimo en este país de proyectos, y tú les dices, muéstrame los proyectos de los últimos 3 años, qué les pasó, lo que presupuestaste versus lo que lograste. Y todo el mundo es como, no sabemos. Te invito a que vayas a un constructor y le preguntes que te muestre lo que presupuestó versus lo que salió. No saben. Nadie le hace control al pasado. O sea, nadie le hace control a que los presupuestos de los proyectos que está entregando al mercado, cuando los hace, si se cumplan o en qué se desviaron, para saber en el próximo qué tengo que ajustar. No existe. No existe. Entonces la gente, vos vas a una compañía y siguen presupuestando con lo mismo y no saben en qué se están equivocando, pero siguen presupuestando en lo mismo. Pero si estás perdiendo plata, no, pues siguen presupuestando con lo mismo. Bueno, no les controla nada. El control no existe. Yo creo que eso es una transición natural al segundo punto que queríamos hablar y es un poquito del análisis del pasado. Entender qué ha pasado. Me acuerdo que tú sabes que nuestro mentor pasó por Estrategia en Acción, es Darío Solórzano. Y Darío en su episodio nos dijo que la contabilidad es post-mortem. Seguramente te la aprendió esa frase a ti. Yo digo que la contabilidad es un muerto. Ya, Básicamente es lo mismo. punto. Sí, yo todo lo he dicho. La contabilidad es una necropsia. Tú lo que haces cuando te metes a revisar la contabilidad, cuando tú miras el pasado, estás haciendo una necropsia. ¿De qué se murió? ¿Qué fue lo que lo mató? ¿O qué fue lo que lo dejó muy aliviado? Porque puede pasar también lo otro. La contabilidad es muy importante, es la herramienta gerencial financiera por excelencia, que tampoco mucha gente cree eso. Mucha gente cree que la contabilidad es el reporte de la DIAN. No, la contabilidad bien gestionada es la mejor herramienta de control de una organización. Porque yo tengo una contabilidad por centros de costos, ahí llevo cada proyecto individual, ahí reviso ese proyecto, cómo le está yendo. Después hacer un control de proyectos es facilísimo. Saque el centro de costos del proyecto, saque el presupuesto y miren que equivocó. Pero ni siquiera eso existe, porque mucha gente hace bulto de anzuelos. Todo lo mete en el mismo bulto. Entonces, la contabilidad es una necropsia que te sirve para qué. A ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y de aquí en adelante, ¿qué debería corregir? Porque también sucede que mucha gente es, ay, no, el mes pasado nos fue muy mal, nos volamos en gastos. Bueno, chao, que estén muy bien. ¿Cómo así? Nos fue mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué gastos vamos a bajar? ¿Quién va a poner sobre la mesa qué? ¿Cuándo? ¿Para cuánto? Y lo traen dentro de 8 días. Y a los 15 días a ver en qué va el gasto, en qué se bajó.
Pero no, la mayoría de la gente simplemente nos fue mal y chao. No, la contabilidad sirve para corregir hacia el futuro, no más. En ese sentido, la contabilidad se vuelve una herramienta de tesorería, pero una herramienta para la tesorería, o sea, para entender mañana qué puedo hacer mejor para poder perseguir esos números que estoy... La contabilidad es una herramienta parte de la herramienta de tesorería, porque de la contabilidad yo saco cuánto voy a recaudar de cartera, cuánto voy a pagar de proveedores, cuánto me vale la nómina. O sea, la contabilidad después me podría nutrir mi parte de mi tesorería, parte. Porque la contabilidad es finita. O sea, la contabilidad de agosto es hasta agosto. Y si mucho me va a alimentar los próximos 3 meses. Mi tesorería es lo que yo voy a hacer de 3 meses para allá también. Luego también necesito toda mi proyección financiera. ¿Cada cuánto deberíamos analizar la contabilidad de una empresa? Todos los meses hay que sacar un rato a entender qué me pasó. Pero ojalá la contabilidad fuera una contabilidad a tiempo, porque también resulta ser que tú llegas a las empresas y dices, ¿cuándo les entregan la contabilidad? O no la entregan. La contabilidad debe estar lista el 5º día hábil del mes. ¿Por qué? Porque si yo sé que el mes pasado me fue mal y me entregan la contabilidad del mes pasado dentro de un mes, ya se me fue un mes más de reacción. Volví y le hice lo mismo. Me la cagué este mes. Entonces, la contabilidad debería estar el 5º día hábil de cada mes y yo debería poder gestionar desde ese momento. Pero también son muy lentas las contabilidades en general, porque no les exigimos tiempos, porque no hay entregables dentro de las organizaciones y a nadie le importa cuándo entregan la contabilidad, porque todo el mundo cree que la contabilidad es para la DIAN y no para gestionar la organización. Si tú fueras parte del comité financiero de todas las personas que están viendo esto y fueran a entrar a analizar la contabilidad de las empresas, ¿qué preguntas les harías? Yo con 2 preguntas sé si una compañía está mal o bien, y todo el mundo se la debería hacer. Yo cuando me siento donde un cliente y quiero saber si está en problemas o no, le pregunto, ¿usted está al día con la DIAN? El que está mal dice, no. ¿Usted está al día con las nóminas? El que está mal te dice que no. Y la otra que es muy importante, yo a todo el mundo le pregunto, ¿qué ha pasado con su endeudamiento en los últimos 3 años? Si el endeudamiento ha venido creciendo y creciendo y creciendo, quiere decir que hay fiebre. Y el que más me gusta, una vez, en el 2012, me invitó el director de Confenalco Antioquia, que fue una compañía que nosotros acompañamos a reestructurar, me dijo en un diciembre, yo no sé qué está pasando, ¿para qué está pasando algo? Yo le dije, muy fácil, déjeme meter a la tesorería un día, a la tesorería, un día. Y me fui para la tesorería y al mediodía me fui para donde le dije, no, tranquilo, está quebrado. La tesorería estaba incendiada. O sea, cuando la tesorería vos no y si no, proveedores llamando, gente brava, la tesorería o el que esté pagando diciendo no me alcanza la plata, hay algo está fallando. La tesorería es la UCI de una empresa. Si la tesorería está todo el mundo a los gritos, el muerto está mal. Si la gente está tranquila, está estable, está en muy buena recuperación. Para mí, yo a todo el mundo le digo, váyase para la tesorería de vez en cuando. Vaya a mirar a ver qué está pasando allá, porque ahí es donde se entiende de qué tamaño es el problema. ¿Qué otras herramientas tenemos para analizar el pasado de las empresas? ¿Qué más tenemos que hacer para poder entender qué hicimos mal para poder hacerlo mejor a futuro? Mira, para mí hay una muy importante y es entender que la organización cada vez esté ganando rentabilidad, porque mucha gente le parece muy importante que están creciendo en ventas y son felices diciendo estoy creciendo en ventas a doble dígito, pero tú vas y miras qué le está pasando a la rentabilidad y la rentabilidad viene para el piso. Entonces yo a mucha gente le digo, ¿usted qué gana con ser bien grande, pero poco rentable? Yo creo que las organizaciones tienen que preocuparse por la rentabilidad, por la caja. Es muy importante, la caja es lo más importante de una organización. Una organización que no tiene caja se puede morir fácilmente. Esa es la sangre de una organización, la caja. Entonces preocuparse por la rentabilidad y por la caja. Y la caja, mucha gente cree que viene el PIG.
Es un absurdo. El mundo se mueve por el PIG. Si tuvieras que explicarle a alguien que de pronto está ¿Qué escuchando es el PIG y PIG? es un marciano, El epa, PIG es el estado de resultados donde se registran las ventas, o sea, los ingresos, los costos y los gastos de una compañía para terminar en una utilidad o en una pérdida. Ese es el PIG. Pero es que una organización tiene muchos estados de resultados. Tiene el estado de resultados del PIG, el balance y el flujo de caja, de hecho, porque hay un flujo de caja obligatorio en los estados de resultados. En el PIG te llega caja como cuando vendes rentablemente, te queda un margen que llamamos los financieros el margen EBITDA. ¿Por qué es importante el margen EBITDA? Porque yo a la gente le digo, haga de cuenta que el margen EBITDA es lo que usted realmente hace para que la compañía le genere rentabilidad, hoy o futura. Y ya te voy a explicar por qué futura. Porque yo puedo tener EBITDA por no tener caja. ¿Por qué? Porque si yo vendo, pero vendo a crédito, ¿qué quiere decir? Yo te vendo a vos, pero me pagas en 100 días o en 150, ¿cuándo me llega la caja? En 150, no hoy. En el estado de resultados la registro hoy. Esa caja no existe, va a existir. Y por eso aparece por allá otro estado de resultados que llama el balance, el cual nadie mira. Y el balance está lleno de plata. Porque en el balance está la cuenta por cobrar de lo que yo vendí, pero te di 150 días de plazo. ¿A dónde está? En la cartera, que son las cuentas por cobrar. Mientras más suben las cuentas por cobrar, más líquido me voy volviendo, porque más plazos estoy dando. En el balance hay otra cuenta muy importante que se llaman los inventarios, que es lo que yo produzco con anticipación para poder vender. Y mucha gente se llena de cajones y cajones y cajones, y no cajones, bodegas y bodegas de inventarios que para vender a futuro. Pero se les olvidó que esos cajones les quitan plata, porque para poder comprar ese inventario le tienes que pagar a mucha gente por anticipado, porque no muchos te dan plazo para pagar. pues o puede que los compres y lo tengas que pagar 30 días, pero no lo vas a vender en 30 días. Entonces aparece otra cuenta que está en el pasivo, que se llama cuentas por pagar. Entonces está muy bien que si yo compro inventario, y yo supongo que mi inventario lo voy a vender en 100 días, lo ideal es que le pida a mi proveedor 100 días. Porque si yo compro inventario y el proveedor me da 100 días, entonces yo cuando lo voy a vender en 100 días, si en 100 días lo vendo de contado, me entraría a la caja para pagarle al proveedor. Pero si lo vendo a crédito a otros 100 días, no me entra a la caja para pagarle al proveedor. Luego ahí yo tendría que financiar el plazo de mi cartera. No sé si fui muy enredada. No, me pareció muy claro, Dani. Súper clara. Súper claro. Sí, sí, Dani dice súper claro, súper claro. Entonces, a la mayoría de la gente se le olvida esta hermosura que se llama el capital de trabajo. Ninguna empresa funciona sin capital de trabajo en general. Porque tengo que hacer la aclaración, porque hay empresas que tienen anticipos, que es otra hermosura del balance. En el balance aparece una cuenta en el pasivo que se llama anticipos recibidos por anticipado. Es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque yo se lo debo a un tercero hasta que le preste el servicio. Por ejemplo, los que prestan servicios especiales de ingeniería. Esa gente generalmente dice un anticipo del 40 para yo poderle hacer el producto. Entonces vos me pagas a mí el 40, pero yo te quedo viendo a vos esa plata. ¿Hasta cuándo? Hasta que te entrego el producto que se vuelve un ingreso. Y ahí desaparece esa cuenta por pagar, que era un pasivo. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Se gastan el pasivo en otras cosas que no era el servicio del cliente. Y se quedan sin la caja para prestar el servicio al cliente. O sea, ese anticipo que se recibe no podría gastarse para algo diferente. Es que no es tuyo. Si yo te doy una plata, vos me das a mí una plata para que te haga un producto, ¿para qué me debo gastar yo la plata? Para hacer tu producto, pero no para pagar la nómina de este mes, que no es del producto. La gente ni siquiera es capaz de independizar esas cajas. Y te encuentran muchas empresas que se gastaron todos los anticipos, les llegó una mala época y se quedan sin con qué atender las responsabilidades de los clientes que les entregaron los anticipos. Y ahí quedan. Y ahí quedan fregados. Y también hay otra cuenta dentro del balance que es activa,
cuando tú le das anticipos a un tercero para que te haga algo. Y esa es una cuenta por cobrar. Lo que pasa es que ahí tienes que tener en cuenta que no es plata, sino que es un servicio. Pero tú le entregas la plata al tercero para que te produzca una tela o para cualquier cosa. Exacto, pero eso se registra en el activo. Es una cuenta por cobrar tuya, porque ya si él te tiene que entregar el producto a ti, se te vuelve un inventario y ahí lo sacas de la cuenta por cobrar. Estoy hablando puro lenguaje de contador, cuenta T, que mi cabeza funciona con cuentas T. Y ya hice los asientos contables en la cabeza, pero es que es muy importante para la gente entender mínimamente la contabilidad. Yo una vez cogí un grupo de tesorería. Yo normalmente cuando hago el trabajo de tesorería, primero lo hago con el equipo exclusivo de la tesorería y después invito las áreas. Entonces invito el de compras, el de operaciones, el de cartera, el que maneja todos los inventarios. Y me senté con ellos y empecé el de los inventarios. Tú sabes, cuando tú compras inventarios, ¿cómo afectas el balance de la compañía? No. Muy bien. Cuando tú compras inventarios, y vamos a suponer que vas a comprar termos de inventarios, tú compras el inventario, llenas un cajón o una bodega de inventarios y pagas. Sacaste plata de la caja. ¿Qué pasa si tú al que te vende los inventarios le dice, deme 90 días? Ah, llenaste la bodega de inventarios, pero no me sacaste caja. Me creaste una cuenta por pagar en el vacío. Me diste plazo. A mí mismo, a la compañía le diste plazo para pagar. Le diste oxígeno. Entonces, por eso es importante que tú, como el dueño de las compras, pidas plazos. Y me preguntes al financiero cuánto plazo deberías pedir para poder tener este inventario. Es como si llenaras la bodega de plata gratis durante 3 meses. Así es. Porque cada que tú compras inventario, si yo no tengo plazo del proveedor y si yo no tengo caja, ¿qué tengo que hacer? Endeudarse. Ah, perfecto. Mira que ya no es gratis. Ya fuiste al banco y le dijiste, présteme plata. Luego ya me valió. Entonces, si yo me quería ganar en este producto el 10% y el banco me cobra el 10% en 3 meses, ¿qué me pasó? No, termino pagando un montón de plata Me gané cero. Porque todo lo que me gané, se lo pagué al en banco. intereses. Se lo pagué al banco. Entonces corrí unos riesgos infinitos, me llené de termos que me iba a gastar en 3 meses, me iba a ganar el 10%, el banco me cobró el 10% en 3 meses, no vendí los termos, ¿qué pasa? Llórela, no tiene con qué pagarle al banco ni a nadie. Me quebré. Mira, un ejercicio financiero tan simple. Entonces, cuando tú coges a la gente que trabaja en las áreas y los haces conscientes de todo eso, la gente empieza a entender cómo funciona esa organización, que cuando dijiste ahora una organización, yo me imaginé engranajes, que si un engranaje no funciona, ¿qué le pasa a toda la organización? Empieza a fallar. Entonces, ¿qué pasa si este man, en lugar de comprar termos para 3 meses, compra termos para 1 año? Pues mete un año de plata en un cajón. Gracias. Y si no la vendo, la quiebra es descomunal. Porque el banco ya no me cobró 10 por 3 meses, sino 10 por 4, 40, y yo no tengo dónde pagársela. Y el día que los tenga que vender, puedo salir del problema. ¿Sabes qué hago? ¿Qué harías tú? No, pucha, qué pregunta tan difícil. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías si tienes una bodega llena de termos, el banco te está cobrando el 40 y el mercado no te los quiere Toca comprar a venderlo 100 más pesos? barato. Muy bien, los Y venden no más gastarse barato, los tienes que vender más barato para liberar plata, pero no le alcanzas a pagar al banco. Entonces quedas con una pérdida que tienes que saber cómo vas a cubrir. Pero si hay opciones. Entonces resulta que llegas a compañía con unas deudas inmensas, como nos ha pasado, y nos vamos para esas bodegas y están llenas de inventarios. Y entonces uno les dice, ok, vamos a vender inventarios a pérdida. Y todo el mundo te dice, ¿cómo así? Vamos a mostrar pérdidas en el PIE. ¿Y qué le hace si liberas plata para pagarle a los bancos? Lo importante es que lo que liberes sea suficiente
para que la compañía quede en una deuda más fácil de administrar, así muestres pérdidas, lo importante es que traigas caja a la organización. ¿Y cuál otra manera tienes para conseguir caja en una organización? Si ya te expliqué, el inventario te quita caja, la cartera te quita caja y los proveedores te dan caja. Si tienes una cartera muy alta, ¿qué puedes hacer? Una cartera muy alta que Tú le puedo hacer. prestaste plata a los Sí, clientes sí. a 100 días y tienes necesidad de plata. Tú coges el teléfono y ¿qué haces? Yo te debo plata. ¿Tú me ves plata a mí? Sí. Yo le digo, si me paga más temprano, le hago un descuento. Muy bien, cobras con descuento y recuperas cartera más rápido. ¿Y qué pasa si tienes un inventario muy alto que no has podido vender y el proveedor te dijo, le doy 100 días, pero no lo has vendido en 100 días? ¿Tú qué haces? Si tengo un inventario muy alto. Tú compraste los termos para Sí. 100 días y el proveedor te dijo, listo, 100 días porque tú creíste que los ibas a vender en 100 días, pues no los vendiste. No, ¿Tú qué haces amplía con el plazo, proveedor? Llamas negocia al el proveedor plazo. y le dices que te dé más días y así no te endeudas. Mira que movimos todas las llaves financieras de una organización muy fácil. O sea, tú no sabes finanzas, supuestamente, y me contestaste todas las preguntas como era. Descubro la cartera más rápido y descuento, vendo el inventario a pérdidas, le pido al proveedor que me amplíe el plazo. O sea, hay muchas llaves financieras en una organización, pero la gente se ahoga. Y esas conversaciones como detienen. ¿Con quién? Con los proveedores, con los bancos. Teniéndolas. ¿Cómo detiene una conversación? Teniéndola. Tú llamas al proveedor y le dices, mira, yo te compré los termos porque alguien me dijo que me iba a comprar todos esos termos en 100 días, pero me quedó mal. Yo he sido muy buen cliente tuyo. ¿Me puedes dar un placito más largo? Y uno tiene que proponer que cada unidad se la paga más cara o simplemente espera, tiene que jugar con la No, información dame un que tiene. placito. Uno no trata de jugárselas todas a la vez, dame un placito. Y si te dice que no, entonces tienes Ya que si te dice negociar. que no, entonces decime pues cuánto me podrías cobrar por Ya. darme un plazo mayor. Ok. Y con el que te está dando los descuentos, el que le vas a dar el descuento para que te pague, tú lo llamas y le dices, te doy un 2 de descuento. Espero que estén tomando notas y que sepan cómo llevar esto porque van a terminar con la cabeza así. Se le va eso. Mm, Nota. No, es muy fácil. es sumas y Es restas muy y es fácil. total. Es muy fácil porque lo único que tienes que entender es, si yo tengo, cuando yo doy plazo a mis clientes, estoy prestando plata. Entonces yo no puedo alargar mucho mis plazos, porque entonces eso me quita caja. Si yo compro inventarios de más, me estoy quitando caja. Si yo a mis proveedores no les pido mucho plazo, que se adecúa a mi venta de inventarios, me estoy quitando caja. Y entonces todo eso ¿a qué te va a obligar? A que complementes con deuda. Y lo ideal es que tu capital de trabajo no te valga mucho. Porque además hay empresas, por ejemplo, que ganan el 5 en EBITDA y el banco les cobra el 10 y se agarran a crecer. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué? No le pegues, o sea, esa palanca no te da. Pues lo grave no es que la plata valga el 10, sino que muchas de esas que la plata le vale el 10 necesitan el 50% por cada 100 pesos que crecen. Yo me tengo que ir a endeudar. Si 100 pesos me dejan 5 y yo me tengo que ir a decirle al banco que me preste 50 para poder poner esos 100 en ventas y el banco por eso me cobre el 20, me vale 10. ¿Eso fue claro o no fue claro? Fue una maroma y... Tani, eso fue claro. Mira, So. una empresa vende 100 pesos. Para vender 100 pesos le deja 5 de margen. Sí, es el margen. Ok. Se gana 5 5 pesos. Pero para poder vender esos 100 necesita capital de trabajo por 50. Ya. Porque o sea, 50 pesos el de PGP. cliente le dice que le dé plazo, tiene que comprar inventarios para poderle producir y el proveedor no le da plazos. Luego necesita poner 50 adelante para ir a comprar las mercancías, la tela, los botones o lo que haya que hacer, para pagar el personal mientras tanto. Todo eso se llama el capital de trabajo. Sí, Entonces sí. yo tengo que poner 50 de Ya te capital de entendí. trabajo. Y te el cobra banco te 20. cobra 20. Ahí están, ¿Cuánto 10, te 10 valió? pesos. 5 por 2, 10 10. pesos. ¿Y cuánto te ibas a ganar? 5. ¿Cuánto te dejó el negocio? Menos 5. Thank you. Y mucha gente hace eso. Mucha gente no hace esa cuenta. Yo tengo que saber por cada peso que venda cuánto me requiere el capital de trabajo
cuánto me vale el capital de trabajo y si lo que me vale el capital de trabajo al menos es menor en algo de lo que me va a dejar mi margen, porque si no, no lo haga. ¿Y sabes cómo se llama eso? Por lo menos metele el costo del capital de trabajo a tus productos. Nosotros lo llamamos el full cash cost del producto o de la línea o del negocio, digámoslo así. Pero lo más importante es sepa que lo que va a producir con el costo financiero, el capital de trabajo, le da positivo o no le da positivo. Mucha gente no hace el cálculo. Mucha gente está trabajando a pérdidas. Es que mucha gente trabaja a pérdidas porque no saben. Porque mucha gente, la mayoría de la gente, ¿qué hace? Mis ingresos menos mis costos. Ah, eso me da plata. ¿Sí? ¿Y quién paga el gerente? ¿Quién paga la contabilidad? ¿Quién paga toda la administración de esta compañía? ¿Y quién paga después todos los costos del capital de trabajo? No te da el negocio. Entonces, si no te da el negocio, ¿para qué lo haces? Por ser grande, porque en este país es muy importante ser grande. Eso da, no sé, qué da, pero da. Me gustó. En estos días comentaron en el video que hicimos para el canal principal y decía como es mejor ser chiquito y rentable que grande y Yo, y digo bobo. yo. Exacto. Decía que esa fue la frase que más les quedó del episodio. Yo creo Pero que ¿y quién dijo esa frase? sí, por eso. O Ah, sea, fue de tu episodio. no, es que yo todo el mundo, toda la vida le he dicho, usted no ha visto Coltejer. ¿Cómo terminó Coltejer? El Coltejer era enorme, no rentaba nada, pero a mucha gente en este país le gusta hacer eso. Tú coges muchas empresas de este país y te das cuenta que hacen eso. O sea, muchas empresas de este país lo importante es vender, 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 vender. Pero llegas a la rentabilidad y mucha gente se queda como, no, es que no sé, mucha gente tiene líneas, productos, segmentos, canales. Tú tienes que hacer el análisis de una organización desde todas las aristas. Porque puede ser que una organización te dé plata como integral, pero resulta que cuando tú te metes a dar ese doble clic, entonces tú dices, a ver, ¿qué productos vendo? Hagamos el análisis por productos. ¿A quién se los vendo? Hagamos el análisis por mercados. ¿A través de qué los vendo? Hagamos el análisis por canales. Y te vas encontrando que hay cosas que no dan. Entonces, tú haces un análisis de canales, por ejemplo, de tiendas, y generalmente hay mucha gente que tiene tiendas que dan pérdidas. Y si no le sirve, ciérrelas. Ah, pero mucha gente dice que eso es una valla. Yo le digo, yo para acá vaya. Muy cara. Yo para que una valla bien cara, yo pongo más bien un aviso de publicidad. Quiero ver más gente. Total. Y me garantizo que tengo mucha más visual de lo que es mi marca. Pero lo que pasa es que mucha gente no llega a los análisis de rentabilidad hasta ciertos niveles. Y mucha gente comete un error muy grave y hace el análisis de rentabilidades y al análisis de rentabilidad le pone todo el costo de la administración central. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque suponte que tú tienes una tienda y tú dices, esta tienda le voy a poner 10% del costo de la administración central. Y ahí la pones a perder. Administración central va siendo como la administración de toda la compañía. Sí. Y entonces le das verde a la tienda. ¿Tú cierras la tienda? ¿Esa? Sí. No, pues pero es que yo se le estoy poniendo el 10% de la administración central. Tú nunca le pones la administración central a los análisis. Tú lo que haces en los análisis individuales, o lo que debe hacer una gente en los análisis individuales es cada negocio con lo suyo. Todo el mundo pregunta, pero ¿eso cómo se hace? Es muy fácil. Cuando usted vaya a hacer un análisis individual, coja costos y gastos y pregúntese, si yo cierro este producto, si yo cierro esta línea, si yo cierro esta tienda, si yo cierro, ¿se va este costo y este gasto? Si la respuesta es sí, al 100, es de ese negocio, de ese producto, de esa línea, de esa tienda. Si la respuesta es no, no se lo puede poner a esa línea, ni a ese producto, ni a esa tienda. Entonces usted hace el análisis con todo lo directo. Es como si fuera cada una de esas unidades un negocio, sea un canal, sea una tienda. Y mire si le contribuye. Si le contribuye más que cero, déjela. Porque ni le está quitando ni le está poniendo. Déjela. Porque algún día le puede dar. Entonces la administración de la empresa no me la puede pagar cada una por un porcentaje, sino que tiene que ser la rentabilidad de todas, me debe pagar
en la administración central. Esa y te debe dar utilidades. Exacto, y me debe dejar algo, pues, porque si no, Así ¿para qué estoy es, trabajando? Entonces, si yo tengo 20 tiendas, esas 20 tiendas todas me deben contribuir lo suficiente para pagar toda la administración central y dejar utilidades. Albaluz, para ir terminando, una parte que me pareció muy interesante que ahorita hablábamos es entender cómo están mis competidores. ¿Para qué sirve? Porque mírame, cuando vos miras cómo están tus competidores, te das cuenta en que sos ineficiente. A nosotros nos encanta hacer análisis de competidores, que lo llamamos el benchmark. Entonces decimos, ¿quiénes son mis competidores directos? A, B, C, D, E. Y entonces estudiamos todos los indicadores de esos competidores directos. ¿Cuáles indicadores? ¿Cuántos son sus gastos de administración sobre ventas? ¿Cuánto es su EBITDA sobre ventas? ¿Cuánta deuda tienen versus su capital de trabajo? ¿Cómo son los días de capital de trabajo en cartera, en inventarios y en proveedores? ¿Cómo así que cómo son los días de capital de trabajo en cartera? Lo que pasa es que Explícame un poquito cuando más de eso. cuando, como ahora te dije, tú en la cartera das plazos. Uno saca el plazo promedio de la cartera, calcula los días promedio de la cartera de un Ya. cliente, los días promedio del inventario, los días promedios del proveedor. Y con base en eso, uno dice, ¿estoy mejor o peor de mis competidores? ¿En qué? Entonces, voy a decirte algo. El sector con el que me comparo el año pasado creció un 10. Yo crecí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿O es que tomamos una decisión lógica para que eso pasara? Mis competidores en promedio tienen EBITDA del 15 y yo tengo el 10. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuáles son los costos de mis competidores y cuáles son los míos? ¿Y por qué yo me estoy gastando más que mis competidores? Los gastos de administración de ellos son el 15 y yo me estoy gastando el 20. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque entonces los tengo que bajar. Porque lo mínimo que yo tengo que hacer es buscar ser el más competitivo del mercado. Porque si yo soy muy competitivo, si yo lo hago bien, pues eso me va a garantizar que me van a comprar más a mí y que voy a ser mucho más eficiente que los demás. Entonces nos gusta mucho hacer benchmark. Y otra vez, por eso montamos la página de estrategia en acción que se llama Reportes, para que la gente pueda hacer benchmark muy fácil. Ahí están dibujadas todas las empresas de este país, 40.000 empresas creo que son, con 6 grafiquitas sencillas. Una empresa se entiende sabiendo qué le pasa al costo, qué le pasa al gasto, qué le pasa al capital de trabajo y qué le pasa al EBITDA. Uno necesita más para entender qué le está pasando a una compañía. Lo que yo llamo las medidas de reina. Uno debería saber cómo le está yendo en el margen de EBITDA, cuál es su capital de trabajo sobre ventas y cuál es su deuda sobre ventas, sobre EBITDA. Ya. No necesitas saber más. La mayoría de las empresas, que es otro problema que yo he visto, porque nos metimos en un mundo de tableros de control, donde al parecer mientras más complicado el tablero de control, mejor la compañía. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que los tableros de control deberían tener 3 indicadores. Y ya, no le meta más. Si usted le mete más, yo creo que el ser humano no tiene capacidad de aprender mucho, ni de manejar muchas cosas. El ser humano se embota muy fácil. Entonces, si usted le exige a la gente seguir 3 o 4 indicadores, es súper fácil lograrlo. Si usted les pone más, se pierden. No capaces, no lo logran. Sí, o sea, se enloquecen. El mundo enloquece con más de 4 cosas. Para ir terminando, yo creo que en las empresas, por lo menos lo viví, hay empresas donde gastos en Colombia, voy a poner, no sé, 20.000 pesos, $5, o 100.000 pesos, $25. Tienen que pasar por un flujo de aprobación. ¿Qué crees tú o qué opinas tú sobre como el micromanaging o mirar cada uno de los gastos por individual en las empresas? No, yo creo pues, además hay empresas ya de cierto tamaño en este país que es imposible. No puede ser la microadministración en una empresa pues que vende 1 billón de pesos es imposible. Yo creo que más que, porque, muy charro, a mí una vez alguien me decía que por ahí había una caricatura de alguien que le habían dado una plata para que se gastara en un gasto de viaje, para que usara en un gasto de viaje y que le habían preguntado que en qué se había gastado $20. Dijo, pues busque la sombrilla a ver si la encuentra. Pues, marica, eso es imposible. Yo creo que uno se tiene que rodear de gente en la que crea y en la que confíe.
y entregarle la administración responsable de los recursos. Y lo otro que tenés que hacer es mantener la gente bien remunerada para que no te roben, porque robo siempre habrá. Yo creo que eso es imposible. Pues, En las organizaciones es imposible. existen en el gobierno y en todas partes. Ahora pedime por una administración. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es mantener la gente muy bien remunerada y remunerada por el resultado, que es otra cosa muy importante. Porque yo creo que aquí todavía nos falta que las empresas tengan la capacidad de remunerar por el resultado a los empleados y no que todo sea para el accionista. Yo creo que los empleados tienen que ser remunerados por los resultados de las organizaciones. Entre más sean remunerados los empleados por los resultados de las organizaciones Mejor le da a las organizaciones porque más se van a matar por ellas. y más longevas son. Claro, y más se van a matar por mejores resultados, porque mejor les va a ir a ellos. Albaluz, acabamos. Tan Fue rápido. una segunda edición brutal. No, pero es que tú dices rápido. Lo que pasa es que escupimos un montón de conocimiento que la gente va a tener que digerir. Pero sabes que yo creo que Los vamos a enloquecer. esto es lo que estamos buscando. Un grado más de profundidad, un poquito más de detalle en todo lo que se habla en el podcast, porque obviamente hay ciertas cosas que se quedan cortas. Pero nada, te agradecemos por este espacio. Como siempre, esta es tu casa. Pues literalmente esta es tu casa. Gracias por prestárnosla. Esta literalmente es tu casa, pero yo digo esto como proyecto es tu casa, Álvaro. Gracias, no, espero que les sirva cualquier cosa que necesiten.